Ya, esta es una página web. El link está ahí en la parte de arriba, no sé si se puede ver. Por favor, atiendan. Si no entienden, por favor, pásenme la voz. ¿Ya? La fundición de arena es un proceso eficiente, dice, y económico para producir componentes y formas geométricamente complejas, utilizando moldes no reutilizables. Moldes no reutilizables. Acuérdense que una cosa es modelo y otra cosa es molde. ¿Se acuerdan? Ya. Digamos entonces. Ahí nomás lo voy a tener. Es un método eficiente y rentable que a menudo está plagado de defectos cuando se hace incorrectamente. Al igual que como cualquier otro proceso de fabricación, sus defectos se llaman defectos de fundición. Los defectos de fundición son características que crean una imperfección o deficiencia a la especificación de calidad establecida por el requisito de servicio y el diseño. Por lo general, son causadas por imperfecciones en el proceso de fundición de arena y arena utilizada para la preparación del molde. Ahí dice molde, la preparación del molde. A continuación se presentan algunos de los defectos de fundición comunes en un proceso de fundición de arena, pero primero quiero ver qué cosa hay acá. Parece. No hay nada. Ya. Entonces vamos a continuar. A ver, dice que se presenta un defecto de orificios de soplado. Soplado, ¿no? Es como el término, como dicen, como se dice, soplar, soplado. O sea, hay cavidades con aire. Estos son soplados. Orificios de soplado. Este es quizás el defecto más común en el proceso de fundición de arena. Generalmente los orificios de soplado son generalmente en forma de huecos internos, en forma de huecos internos, ¿no? Como hemos visto. Que pueden ser agujeros redondos, lisos u ovalados, una superficie llana, o sea, una superficie que, huecos, pues no vacíos. Son depresiones superficiales resultantes de materiales gaseosos excesivos que están atrapados en el molde. ¿Se ha entendido esa partecita? Dice, son agujeros de diferentes, pueden ser redondos, lisos, ovales, ovalados. Dice, son depresiones superficiales resultantes de materiales gaseosos excesivos que están atrapados en el molde. O sea que hay que tener en cuenta ese detalle en cuanto a lo que es en el momento de la colada. ¿Ya? Pero también, pues, primero leamos. En la mayoría de los casos es causada por embestida dura, o sea, embestida dura y baja permeabilidad, una humedad excesiva y una ventilación inadecuada, baja permeabilidad, baja temperatura del molde y materiales carbonáceos excesivos. También puede ser causado por arreglos de la caja de núcleo y patrones malos, lo que en última instancia conduce a gases atrapados en lugares ciegos en el molde. Lugares ciegos quiere decir en la parte del molde donde está cerrado, pues no hay salida.
ahí se crea esa. Para evitar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se está haciendo la fundición, hay que adicionarle a ese caldo unos elementos, unas sustancias que se llaman desgastantes. Por ejemplo, hay unas logas, se llaman logas de magnesio. Las logas entran y empieza a reventar toditito lo que eso es gas, lo bota. Y crea por consiguiente un caldo, así como este bastante liso. Este, por ejemplo, tiene gases. ¿Eh? Ese es el problema. Esa logra tiene que desaparecer. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo son los orificios de soplado. Hinchado. ¿Cómo es esto? El oleaje, o sea, hinchan, es dice el oleaje. El oleaje ocurre cuando hay un agrandamiento de la cavidad del molde. Si este es el molde, se ha agrandado. Cuando el hierro fundido se vierte, a menudo es causado por la embestida insuficiente de la arena utilizada o revertiendo el hierro fundido demasiado rápido en el molde. ¿Eh? Eso también hay que cuidar en cuanto a lo que es la rapidez del vertimiento en el molde del hierro fundido. Puede haber una hinchazón, entonces se hincha. Pero, ¿hincharse qué significa? ¿Se acuerdan que cuando se prepara el molde, cuando estamos preparando el modelo se tiene que colocar al medio y se le tiene que taponear con arena? Y la arena tiene que ser muy especial, con un taponeado bastante fuerte, de tal manera que quede concisa, bien concisa la arena. Entonces, si ocurre lo que estamos viendo acá, dice, embestida insuficiente de la arena utilizada a, o vertiendo el hierro fundido demasiado rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene esa consistencia todo, porque a la final es en el molde, solamente vamos a tener la cavidad donde va a entrar el material. Si no tiene esa consistencia, se va a deformar. Y lo que es así el molde, se puede agrandar. ¿Por qué? Por la velocidad rápida y temperatura también que tiene en ese momento de colada. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que se denomina hinchar. ¿Ya? Lo otro que estamos viendo son lo que se dice las lágrimas calientes. Lágrimas calientes lo podemos ver en esta parte de acá. Miren, aquí ve, esto de acá. Se trata de grietas, realmente son grietas con bordes irregulares, causadas por tensiones de tracción, esfuerzo, desarrolladas durante la solidificación del material fundido colocado en el molde. Además, también puede ser causada por la discontinuidad en la fundición del metal, una ocurrencia trazada a una contracción obstaculizada que ocurre justo después de la solidificación de los metales. Después de haber llevado a cabo la colada, en el momento de solidificación lo que va a ocurrir es. En algunos casos, dice, se ha identificado como posibles causas el exceso de dureza del molde causado por la embestida, controles metalúrgicos y de temperatura de vertido inadecuados, suministro de filetes o soportes insuficientes en las uniones de secciones y alta resistencia al seco y caliente. ¿Eh? Entonces requiere pues de un control bastante detallado y particular para ese tipo de fundición que estamos viendo, tipo de acero de fundición que estamos observando. Vamos a tener estos agrietamientos.
el momento de solidificación ya. Hay otro defecto que le llaman peinado de miel. Se trata de un defecto externo, generalmente visible en la superficie del material fundido. Se compone de una serie de cavidades cercanas entre sí en la superficie. Se atribuye a la suciedad atrapada en el hierro fundido o un enjambre que se sostiene en él. También pueden ser causadas por la mala calidad del metal fundido y el esnatado imperfecto. ¿A qué se refiere? Mala calidad del metal fundido. Por ejemplo, puede ahí estar hablando sobre los elementos aleantes que se está utilizando. Y de alguna manera están usando otro elemento aleante y en el cual no concuerda pues con las temperaturas de fusiones, con el caldo en sí que se está preparando ahí. Y el desnatado, ¿qué significa? Cuando se está quemando, cuando está hirviendo, está en ebullición el acero, es como la leche. Cuando hierve la leche no deja una nata, una espuma, igualito, igualito, todo lo que es suciedad, todo eso va yendo para arriba, se va quedando ahí. Entonces lo que hace el técnico, agarra con una lampita muy especial, lo para limpiando ahí la parte de arriba. La parte de acá lo para limpiando antes de vertir de esta manera. Por eso es lo que se adiciona, pues, una serie de componentes para evitar este denatado también me va a hacer que exista, pues, lo más preocupante, los rechupes, pues superficies vacías, volúmenes vacíos que van a estar dentro del metal. Todo eso tiene que salir también con el desnatado. ¿Ya? Por si acaso. Manchas de arena. A ver. Como su nombre lo indica, se desarrollan como resultado de las impurezas recogidas en uno o varios vértices desarrollados en el material fundido. Igualito que el anterior. O sea, las impurezas, todo va a salir a flote, todas las impurezas. Y esa es la que hay que una lampita muy especial, una pala recta especial para estar limpiando. Y eso dice se presenta pues en uno o varios vértices desarrollados en el material fundido. Aparecen como depresión de forma irregular, generalmente agrupados en la fundición o espaciadas aleatoriamente. De cualquier parte, ¿no? Se producen cuando el hierro fundido lava partículas del sistema del conducto a través de las paredes del molde. Lo que me está diciendo es que para hacer fundir una aleación determinada, ese molde tiene que... Lo que generalmente se hace es se lava el molde. O sea, se hace un proceso de fundición con un material, digamos, limpio, poco, y se hace una limpieza de todo el cristal. ¿Ya? El cristal es la parte que tiene la parte refractaria, la olla en sí. La olla en sí, o el recipiente en sí, donde va a vaciarse, pues, el material. Entonces, eso es lo que dice acá, pues. Se producen cuando el hierro lava partículas, cuando el hierro lava partículas, ¿no? Ya. Cuando el hierro lava partículas del sistema de conducto a través de las paredes del molde. Exceso de turbulencia en el sistema de gate a través del espolón de metal y el molde. Pues son las herramientas con las cuales se utiliza para hacer el vaciado correspondiente. Las manchas de arena se pueden prevenir haciendo uso de técnicas adecuadas de moldeo, de función
y los que nos faltaría entender y comprender es qué es el gato gay. Hay otro tipo de defectos que se llaman las costras, que también tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente. Dice costras o hebillas. Las costras o hebillas se pueden atribuir a la cizalladura de arena, o sea, al corte de la arena, en la superficie de la cubierta. Por lo tanto, lo que resulte en una capa de metal que se separa del molde principal por una capa de arena. Ustedes han visto que para hacer la fundición en el molde, hay un molde que está en la parte de abajo y hay otro molde que va a entrar ahí. Se cierra, se voltea y ahí está eso, ¿no? Todo lo que vamos a colar. Dice, en esa preparación, en el cual del molde de abajo, por ejemplo, tiene que estar liso, liso, sí, liso. En la parte de arriba, donde va a entrar, también liso. A eso hace mención. Porque ahí es donde se va a cortar, pues. Tengo este arriba y este abajo, allí. Y cuando abrimos, cuando ya termine el proceso, tenemos que romper, abrir y romper, pues, ¿no? Trozos de arena. ¿Ya? Ya. Entonces, dice ahí, el término utilizado para describir el cizallamiento de arena cuando se produce en pequeñas proporciones es scab, mientras que el término para defectos a mayor escala se le conoce como PUC. El defecto es causado principalmente por el uso de arenas que son demasiado finas en textura, tienen baja permeabilidad y alta humedad, al igual que con otros errores de fundición, también es causado por una embestida desigual del molde y el funcionamiento débil o intermitente de metal fundido sobre la superficie. ¿Mm? Entonces, si ese fuera el caso, el uso de arena con alta plasticidad caliente o características de baja expansión generalmente produciría materiales fundidos sin costras o hebillas. Ahí está. Esa es la característica que debe tener la arena para usar. Y no se formaría en lo que dice. Entonces, por lo general, el polvo de carbón sería suficiente, ya que se ha demostrado que produce materiales fundidos sin defectos de expansión, uno de los cuales son las costas. Ahí está, a ver, miren, están haciendo acá. Están preparando el molde. Y miren la pieza que quieren obtener. Esto, todito esto está hecho en el molde, en el moldeo. Este va a tener una capa encima y tiene que ser pues una función muy especial para que el acero, o sea, el acero fundido, entre todas estas cavidades. Son piezas especiales, ¿no? A ver. Hay otro defecto que se llama el cola de rata. Una cola de rata es un defecto de expansión visible en la superficie fundida. Es una depresión larga, superficial y angular, que tiene un poco de semblanza con una hebilla. Sin embargo, es distinto de una hebilla, en que no tiene forma de V-ancho. Al igual que las costras y hebillas, es causada por el uso de arenas de fundición con características de baja expansión y alta plasticidad caliente. El uso de arenas de polvo de carbón hace un gran trabajo de eliminación de esos defectos. No se puede decir lo mismo de las arenas verdes o frescas. Arenas verdes o frescas son arenas limpias, arenas de primer uso. Aunque arenas mejoradas como la arena de Petrobón promete eliminar estos defectos de expansión,
no produce mejores resultados que lo que se obtiene cuando el polvo de carbón se utiliza como arena frontal. Si no puede encontrar un proveedor de polvo de carbón o vendedor, el polvo de carbón de fundición es una buena alternativa. Así está vendiendo su producto, ¿no? Polvo de carbón. Los agujeritos, los huequitos, ¿eh? Estos son pequeños agujeros de aproximadamente 2 milímetros de tamaño. Imagínense, 2 milímetros de tamaño. Ustedes agarran una regla como esta, son 2 rayitas nada más. 2, 3 rayitas, ¿no? 2 milímetros de tamaño, que son visibles en la superficie de algunos materiales fundidos. Es el resultado de la disolución de gases de hidrógeno en el hierro fundido. Cuando el metal fundido se vierte en el molde, comienza a solidificar. A medida que comienza el proceso de solidificación, la solubilidad de hidrógeno disminuye, dejando que el metal fundido escape y deje atrás un pequeño número de agujeros conocido como agujeros. Ahí están, ¿ven? Estos son los huequitos que va a dejar, como está acá. Se sabe que es causada por el uso de arenas con alto contenido de humedad. Detalle también, ¿ves? Se sabe que es causado por el uso de arenas con alto contenido de humedad. Absorción de hidrógeno o monóxido de carbono por metal fundido o vertido de acero hay de decir cuellos húmedos o cuelgas que no están suficientemente gasificadas. Entonces, para evitar los agujeros, se debe emplear buenas prácticas de fusión, y además de fusión. Además, se debe utilizar arenas con menor contenido de humedad y mayor permeabilidad en el proceso de fundición. También se prefieren tasas rápidas de solidificación. Por esta causa, por ejemplo, la arena cromada es muy recomendable. Es ideal para piezas fundidas que requieren enfriamiento rápido, alta conductividad térmica y puede soportar altas intensidades de calor. De hecho, el punto de fusión se coloca alrededor de 2150 grados centígrados. Bien, esos son los huequitos. Y otro defecto que le llaman cierre en frío. Vamos a ver de qué se trata. Este defecto aparece como una línea de unión recta en la superficie del material fundido. De acá esta línea de unión. Cuando el hierro fundido se vierte en el molde de 2 puertas, o sea, 2 puertas, ¿no? Y ambas corrientes de metal fundido se encuentran en un punto con bajas temperaturas. No se fusionan y por lo tanto crean un cierre frío en ese cruce. Es este cierre frío que aparece como una grieta con un borde redondo en la superficie del hierro. Entonces, el cierre en frío es causado por temperaturas de fusión poco profundas, un sistema de medición deficiente y una menor fluidez en el hierro fundido. Para eliminar estos defectos, se debe adoptar la temperatura óptima de vertido y un sistema de medición adecuado. ¿Qué me está diciendo?
¿Se acuerdan ustedes que hablamos sobre la temperatura de fusión? Que otro es la temperatura de colada. Esa es la que tiene que controlarse bien. No vaya a ser que sea muy alto o muy bajo. Por eso dice, se debe adoptar una temperatura óptima de vertido, o sea, temperatura de colada, ese material, y un sistema de medición adecuado. La medición adecuada significa, me está diciendo que tiene que tener un tiempo determinado de colado. No lo vayas a colar de una manera lenta. O tal vez rápido, un vertimiento rápido de mezcla, todo se mete. Esos detalles es lo que hay que ver cuando ya se determina, pues, qué tipo de aleación es la que vamos a hacer función. Tiene sus parámetros especiales. ¿Ya? ¿Estamos? Pero a ver quién hay. A ver de acá yo. El cierre en frío. Ya. El cierre en frío es causado por temperaturas de fusión poco profundas, como estamos hablando, un sistema de medición deficiente y una menor fluidez en el hierro fundido. Menor fluidez, estás vistiendo lentamente. Para eliminar estos defectos se debe adoptar la temperatura óptima de vertido y un sistema de medición adecuado. Ojo con esos detalles. Por eso ustedes tienen que buscar esos detalles. ¿Qué tipo de fundición te hacen? ¿Qué aleación? ¿Cuál es su temperatura de fusión para esa aleación? ¿Cuál es su temperatura de colada para esa aleación? ¿Y en cuánto tiempo se debe hacer la colada? Que no debe pasar de ese tiempo porque si no se va a solidificar antes. ¿Eh? Son detalles que hay que visualizar. Hay otro defecto que se llama soltar. Soltar. Como podemos ver acá, miren, se ha soltado y ha pasado por ahí. Este defecto ocurre cuando hay una grieta en la superficie superior del molde de arena y la pieza de arena de él caen en el metal fundido para ser fundido. Es causada por embestida suave. Cuando hablan de embestida es la echada, se está vaciando ya. Hay vaciado rápido, vaciado lento, vaciado normal también, pero hay que definir cuál es cuál. Eso ya no, pero ese conocimiento que estamos nosotros aprendiendo me va a dar una idea de poder increparle al técnico fundidor, por ejemplo. Oye, ¿cómo le estás vistiendo? ¿Pero por qué no lo viste más rápido si para esta aleación es así, así, así? El ingeniero tiene razón. Ese es lo que nos va a dar a nosotros todo estos conocimientos. Criterios para encarar algún tipo de problema y dar soluciones. Es el objetivo de esto. Ustedes no van a ser fundidores. Tienen que saber cómo se lleva a cabo la fundición. Tienen que saber cuáles son los elementos, los aglutinantes, los desgasificantes que se va a echar a esa fundición, a esa aleación que estamos preparando. Va por ese sentido todo. ¿Ya? Para minimizar la aparición de este defecto se debe utilizar arenas de fundición con alta resistencia y se adoptan las prácticas de embestidas adecuadas. También debe haber un refuerzo adecuado de las proyecciones de arena en el cope, en el molde. O sea que hay una rajadura por ahí, se pasa pues el material que estamos vistiendo, ¿no? Y por eso sale este de acá. Eso es lo que me está diciendo. ¿Eh? Penetración de metal. Penetración de metal.
Ahí está. Metal catapenetrante. ¿Eh? Este defecto aparece con una superficie irregular y rugosa de la fundición. Cuando se utiliza granos de arenas grandes, acuérdense de cuando hablamos de los granos, el hierro fundido se fusiona en la arena y se solidifica, produciendo lo que se conoce como defecto de penetración de metal. Claro. Pasa, o sea, en la preparación de la arena, pues no ha sido tan buena, porque cuando entra el metal líquido, la arena va a ceder y por ahí va a entrar el líquido y va a generar ese tipo de defecto. La penetración del metal es causada por el uso de baja resistencia de arena, gran tamaño de grano. La arena que estamos usando no tiene un tamaño de grano fino y arena altamente permeable. En consecuencia, el metal fundido penetra en la arena de moldeo, produciendo una superficie de fundición áspera y desigual. ¿Qué le parece? Entonces, este defecto se puede eliminar mediante el uso de arenas de menor tamaño de grano, baja permeabilidad y alta resistencia. Si ustedes están ahí inspeccionando, pues, y ven la arena que está en la parte superficial, donde va a estar digamos, el molde acá, el otro molde, y este de arena de granos, pues, bastante grandes, ustedes tienen que llamar la atención, pues, porque cuando se hace la colada, vamos a tener este defecto. ¿Por qué? Porque ya lo sé, ya lo leí. Entonces, por favor, y el técnico sabe, él sabe que tiene que ser arena fina, pero a veces, pues, si nadie le dice nada, hace con lo que tiene. Son flojos para escoger ese tipo de arena. Veces, ¿ya? Errar. ¿A qué le llaman errar? Errar viene de hallar, ¿no? Este defecto de fundición es frecuente en los procesos de fundición de arena donde se utilizan temperaturas inadecuadas. Miren cuántos defectos por temperaturas inadecuadas. Nuevamente, hay temperatura de fusión y temperatura de colada. Aquí el asunto. Cuando el hierro fundido se vierte en un molde de arena, solidifica antes de llegar a las esquinas del molde. Internamente en mi cavidad tiene esquinitas el molde, pues no, lo que está diciendo ahí. Deja espacios en el molde conocido como mala ejecución. Es causada por la fluidez del material fundido, la baja temperatura del metal fundido y un sistema de medición deficiente. Se puede prevenir, dice, aumentando la temperatura de vertido del metal fundido, lo que a su vez aumenta su fluidez. Un sistema de gauge mejorado y las secciones de uso que no son demasiado delgadas pueden reducir la ocurrencia de errores. Hemos visto también, pues, que hacer fundición de piecitas bastante o componentes de una piecita bastante delgadas es bien difícil. A veces no entra el líquido. Entonces, generalmente, ¿qué se hace? Se le agranda un poco más y se coloca. Ese sí tengo que meterlo, la única forma. Porque si lo hago el mismo tamaño, no, tal vez no llene ni sale toda la piecita completa. ¿Eh? Se puede prevenir aumentando la temperatura de vertido. Pues, ¿qué temperatura están colando? Es lo que tienen que preguntarse. Lo que a su vez aumenta su fluidez, claro, aumenta su fluidez. Un sistema de gating mejorado y las secciones de uso que no son demasiado delgadas pueden reducir la ocurrencia de errores. Si tiene una partecita delgadita como está acá, por ejemplo, yo lo tengo que hacer de esta manera, pues más grande. Y a la final pues le hago un mecanizado. Se soluciona, ¿no? Entonces, tenemos ahí están los defectos de que hemos estado viendo. Miren,
cuando los dos moldes se mueven, cuando no tienen esos pines de anclaje, hemos visto que el molde está acá y el otro se cierra ahí, ¿no? Hemos visto. Esto tiene que estar fijo. En sus lados extremos tiene que tener un pin de anclaje, un gancho que haga que esto no se mueva, no se deslice por la fuerza. Y si hay deslizamiento, vamos a tener esto, lo que dice acá, ¿eh? El shear of mismatch. ¿Eh? Está desplazado. Para que no suceda eso, pues la caja tiene los pines correspondientes, seguros correspondientes. ¿Ya? Ahí están. Agujeros de arena. Agujeros de arena. Mira, estamos hablando de la arena. Esta es una ocurrencia común en la industria de fundición que utilizan arenas con bajas resistencias, como lo es con algunas arenas verdes. Los orificios de arena se producen cuando las partículas de arena sueltas se lavan en el molde, funcionan en el interior de la fundición, lo que resulta en algunos agujeros creados en el interior del molde. En algunos casos extremos, los agujeros de arena también se ven en la superficie externa. Entonces, las principales causas de estos defectos son las embestidas muy sueltas de arena, vertido rápido del metal fundido en el molde, lo que resulta en el lavado de arena en el molde o mala limpieza de la cavidad del molde. Claro, ahí también me está haciendo una advertencia. ¿Cómo debo de preparar el molde? Y evitar lo que está sucediendo ahí, porque si no voy a tener ese defecto. ¿En cuenta? Para evitar, dice, agujeros de arena, la cavidad del molde debe limpiarse adecuadamente y embestir la arena correctamente. También se debe tener cuidado al verter el metal fundido en el molde. En la mayor parte, dice, cambiando ya punto de parte, en su mayor parte, los defectos de arena mencionados son causados principalmente por procesos de fundición deficientes, mientras que algunos son causados por embestidas suaves. Otros se deben principalmente al uso de el mal verter, o sea, de la colada mal, y temperaturas de metal fundido. Eso es lo que debemos de controlar y tener mucho cuidado. Sin embargo, una causa común de los defectos anteriores es el uso de arena de fundición con menor permeabilidad, resistencia y alto contenido de humedad. Repito, una causa común de los defectos anteriores es el uso de arenas de fundición con menor permeabilidad, resistencia y alto contenido de humedad. Esto pone de relieve la importancia de utilizar arenas adecuadas en los procesos de fundición de arena. Puedes utilizar la arena, pero hay que saber dónde utilizarlo. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde podemos reutilizar la arena que ha sido ya sacada, reutilizada? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? A ver, Mireya, ¿cómo estás? ¿Dónde utilizamos las arenas recicladas en la elaboración del modelo, del molde? No, no sé, profesor, no recuerdo. ¿No recuerdas cuando vimos fundición? A ver, Noé, tú, Noé Wilka. Sí, profesor, ¿se escucha?
Y te estoy escuchando. Eh, ¿Mm? Puedo usar quizás para la construcción. ¿Cómo dices? Para la construcción. ¿Se Para escucha? para la elaboración del molde, ¿en qué parte más utilizamos arena reciclada y dónde utilizamos arena verde? A ver, No, no lo sé, profesor. tienen que leer, pues, tienen que leer, ya el examen ya es la otra semana. Lo que sucede es lo siguiente, yo tengo molde, el molde son las cajas, ¿sí o no? En el medio de la caja yo tengo que poner el modelo y alrededor de ese modelo tengo que pisonar arena, ¿sí o no? Las partes que están en las partes extremas de la caja, se puede utilizar arena reciclable, pero tiene que ser una arena, pues, como quien dice, haya pasado un control de calidad en el sentido de que esté bien molida y se le haya adicionado los aglutinantes necesarios para que adquiera la dureza correspondiente en todos los extremos. Si yo tengo que esto es la caja, todo acá tiene que estar ese tipo de arena. Pero ya cuando va al medio, donde está la cavidad del el modelo, tengo que cambiar de arena. Ahí es donde va a causar estos problemas que estamos viendo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Noé? Sí, profesor. Ah, Noé. Eso es lo que tienen que ver. Eso es lo que tienen que ver. Por eso dice acá, pues, ¿no? Sin embargo, una causa común de los defectos anteriores es el uso de arenas de fundición con menor permeabilidad. Claro, y si están recicladas, muy probablemente que tienen menor permeabilidad, resistencia y alto contenido de humedad. Esto pone en relieve la importancia de utilizar arenas adecuadas en los procesos de fundición de arena. Tiene su proceso, ya lo hemos leído, ya sabemos, lo hemos visto. Mientras que algunas arenas verdes y arenas secas se destacan en fuerza, no satisfacen todos los requisitos de buena arena de fundición. Las arenas verdes en particular tienen problemas con la permeabilidad y la resistencia a las tensiones de tracción. Por otro lado, hay otro tipo de arena, la arena cromada y el polvo de carbón son excelentes para los procesos de fundición de arena. Con sus características óptimas de resistencia, junto con una buena permeabilidad y plasticidad, reducen significativamente las posibilidades de que se produzcan defectos en la carcasa. Carcasa es en toda la caja. Carcasa es caja. Entonces, estamos hablando de la arena cromada. Entonces, la arena cromada es sin duda la mejor arena de fundición para procesos que requieren temperaturas muy altas. Perdón, y en consecuencia, reducir la probabilidad de varios defectos de fundición comunes que están asociados con altas temperaturas. Ahí está el resumen de todo lo que hemos visto. Preguntas, comentarios. Kevin, a ver, Kevin Soto, ¿algún comentario? Todo claro, que las arenas cromadas son mejores. Claro, son mejores. Pero hay que evaluar también lo que son costos, ¿no? ¿Vale la pena? O se puede modificar, se puede hacer otro tipo de arena. Y con el técnico sabe. No, ingeniero, este cuesta mucho, lo hacemos así, va a salir. Él sabe. Nosotros a veces hay que hacernos a que no sabemos para que nos expliquen, pues, ¿no? Y ver si efectivamente están de acuerdo. ¿Estamos?
Vamos a ver qué dice nuestro amigo Félix Rosales. Sí, sí, profesor, ha estado entendible. Entendible, ¿no? Miren, Sí, acá, por ejemplo, estos son gracias. crisoles, ¿ve? Estos son crisoles. Bueno, es como esta es una página web, pues saqué polvo de carbón, vende el polvo de carbón, pirita en la fabricación de hierro, quemaduras de fundición, como evitarlo usando polvo de carbón. Y lo que siempre hemos estado hablando, la bentonita. Sería bueno que lo lean. Bentonita, aplicaciones con carbón como bentonita arcilla. La bentonita es una forma de arcilla, ahí dice, que ha encontrado numerosos usos a lo largo de los miles de años de uso, pero tal vez más notablemente en las fundiciones a partir de la década de 1900, imagínense, de 100 años, junto con el carbón en polvo. Comprenderán que es una empresa que se dedica a vender lo que está en la parte de abajo. Esto de acá, ¿no? Pero me hace una explicación, pues, de los defectos. Y entre todas las explicaciones, hemos visto que también hay que usar algo parecido a esos productos que estamos. ¿Qué dices, Diego? Diego Josué. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Has entendido? Sí, sí, profesor. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a pasar lo que nos falta ver, el proceso de extrusión. Es un proceso de deformación en caliente del material. Proceso de extrusión. Extruir, o sea, comprimir, destruyendo de esa manera. Pero el material va a estar en estado plástico, caliente. Y ahora vamos a ver esa mecánica, ¿eh? Vamos a compartir, a ver dónde está. Aquí está. Y proceso de extrusión. Quisiera que vean esa fotografía que está allí. Me hagan un comentario. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Mm? A ver, ¿quién me puede decir? A ver tú, Paulo Martínez, estás viendo la fotografía, ¿no? Sí, ¿Qué es profe. lo que está resaltando ahí para ti? El A ver, operario coméntame. y veo que una especie de viga o de metal está que atraviesa Ya, esa esa máquina. estructura mecánica. Sí, ¿Ah? ¿Qué más? eso y las tuberías, creo, las tuberías naranjas son lo que me llama la Ya. atención. ¿No te llama la atención la acción que está haciendo el trabajador allí? ¿Qué Sí, está está como haciendo? una especie de sopletes, sí, Correcto. Está confundir. sopleteando. Está sopleteando. Pero al sopletear, ¿qué es lo que está haciendo el operario? Está cortando. Claro, ¿Nota que está cortando? O sea, hay un perfil que está saliendo de ese huequito, ¿no? Que está al medio. Y como es tan largo, este señor, y el perfil es bastante grueso, con una tijera no puede cortarlo. Entonces agarra el soplete, calibra las llamas, que este es digamos, una máquina oxiacetilénica, y ahí está cortando el perfil. Como sabemos que estos perfiles se venden de 6 metros, un perfil de aluminio, posiblemente lo está cortando 6 metros 50, o múltiplo de eso, o 6 metros 20. Entonces, a ver, jóvenes, están viendo, ¿no? Todo este equipo es lo que se llama prensa. Esta es la prensa de extrusión.
Esta prensa de destrucción está visto, digamos, de perfil, por donde están los orificios, el orificio de salida. En este caso está saliendo un perfil y el técnico está cortando el perfil. Eso nomás lo que podemos ver por acá. Pero internamente, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de destrucción? Eso es lo que vamos a ver. ¿Empezamos? ¿Están atentos? Si no lo pueden ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y ahí yo creo que se ve mejor, ¿no? Destrucción. Definición. Dice, es un proceso de conformado plástico por compresión. No se vaya a entender de conformado en plástico. De conformado en plástico es muy diferente a decir de conformado plástico por compresión. O sea, lo que me está diciendo es que el material se ha elevado a una temperatura hasta una temperatura plástica y el proceso se va a llevar a cabo por compresión. El material plástico, a ver si ven mi cursor, el material plástico es este, está acá. Inicialmente, pues, el material plástico va a estar aquí. Y como está por compresión, acá hay una fuerza, un pistón. Nosotros le llamamos un ram también, ram, pistón, que está presionando acá al material plástico. Este material plástico se ha deformado y ha tomado el volumen que tiene esta cavidad. Y si tiene acá una salida, por ahí, sí va a tener. Por supuesto, en esta parte hay todo un sistema de matrices y va a depender de la forma del material que tenga esta matriz y por ahí va a salir la forma final del trabajo. Estos son dados de instrucción, sí, pero más que dados de instrucción también tiene un sistema de matricería para ejecutar el proceso de instrucción. Bien, entonces, es un proceso de conformado plástico por compresión, en el cual el material de trabajo es forzado a fluir a través de una abertura de un dado. Dado es esto, ¿no? Para darle forma a su sección transversal. El dado está acá. Le da la forma. Miren qué pasa acá. 8 también se llama al material que está en estado plástico. Si este es le estamos llamando pistón, ¿no? Acá el pistón va a entrar y va a empezar a empujar con una fuerza. Dado impulsor. Pero en este caso, observen que este es un dado que no tiene salida. Y este punzón tiene las características dimensionales que van a ir para el proceso de extrusión, va a ser pues como un dado interior. O sea, me va a generar el diámetro interior. ¿Cómo? Pues así. Tengo acá, voy a aplicar la fuerza, aplico la fuerza y el material va a escapar por aquí. ¿Me cuenta? Está creando el espesor de pared, en este caso del tubo, de la barra, a través de este punzón. Este punzón que está acá, ¿no? Sigamos, para seguir viendo. ¿Cuáles son las ventajas del proceso?
dice que se puede aplicar en una gran variedad de formas, especialmente con extrusión en caliente. La que hemos visto es una extrusión en caliente. La estructura del grano y las propiedades de resistencia se mejoran con la extrusión en frío o en caliente. ¿Qué le parece? Son posibles tolerancias muy estrechas, la ventaja, en especial cuando se usa extrusión en frío. En algunas operaciones de extrusión se genera poco o ningún desperdicio. El único desperdicio que se va a ocasionar es cuando se corta. Pues hemos visto, ¿no? Cortas 7 metros y si ya no hay más para extruir, este pedazo se bota. ¿Cuál es la desventaja? Una limitación es la geometría de la sección transversal, que debe ser la misma a lo largo de toda la parte. Quiere decir eso, hay matrices que tienen una geometría muy especial y cuando se hace la extrusión, pues va a salir con esa característica especial. Y si no está dentro de lo que es mi necesidad, es muy probable que tengo que cambiar. Tengo que cambiar de matriz. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué es Uriel? Uriel, ¿me entiendes? Sí, profe. ¿Has entendido? Sobre las ventajas y desventajas del proceso de extrusión. Sí, profesor. Ya, sigamos entonces. Si hay preguntas, pregúntame. ¿Cuáles son las clasificaciones de estos procesos? Estamos hablando del proceso de extrusión. La temperatura de trabajo. Se puede hacer extrusión, dice, en frío, en tibio, caliente. Y el equipo de trabajo, podemos determinar, dice, extrusión directa y extrusión indirecta. Directa e indirecta. Ya para que tengan conocimiento, la extrusión de tubos, por ejemplo, se hace a través de extrusión indirecta. La fabricación de barras, perfiles o material por extrusión. El ciclo de producción, o tamaño o longitud del tocho. ¿Entienden cuando digo ciclo de producción? Tamaño o longitud de tocho para extrusión continua o extrusión sólida. Listo. ¿No? Vamos a continuar. Esta es la directa. Barras. Veamos la figurita antes de leer. Miren la figurita. Este es un pistón, la que está acá. La máquina extrusora tiene un ram, un pistón. El operario hace funcionar el ram así. Ahí. Y esto va a ir al lingote que tengo acá, al material, puede ser aluminio, ¿no? Entonces, con un brazo automático, ¡pum!, lo coloca acá. Aquí lo coloca la barra y en esta parte de acá, está esta sección, esa cavidad donde este aluminio se va a deformar. A través de la presión que le da el ram, el pistón, entra a la cámara y el aluminio, que es un lingote, se va a transformar y va a deformarse de tal manera que va a tomar la forma de la cámara. Y después de la cámara hay un sistema de matrices.
Ese sistema de matrices está conectado con la cámara, como pueden ver acá, esta figura de acá. Miren la figura acá, ¿no? Y como sale el material, va a salir ahí por la misma presión del ram, del pistón, y acá hay una salidita y que va a entrar a la matriz, va a salir. ¿Ya? Esta es una instrucción directa, una instrucción hacia adelante. ¿Qué dice? Un tocho de metal se carga a un recipiente. Tocho, otros le decimos billet, otros le decimos lingote. En algunos casos el lingote es grande. El billet es de este tamaño y el tocho es lo que sobra. Es cuestión de ponernos de acuerdo nomás qué es lo que le dice la planta. Entonces, un tocho de metal se carga a un recipiente y un pistón comprime. Ahí está el pistón que está con el material, forzándolo a fluir a través de uno o más aberturas que hay en un dado o matriz que estamos acá. Situado al extremo opuesto del recipiente. Vamos a. Al aproximarse el pistón al dado, una pequeña porción del tocho permanece y no puede forzarse a través de una abertura del dado. No se puede. Esta porción extra llamada tope o cabeza se separa del producto, cortándola justamente después de la salida del dado. Ahí lo corto. Efectivamente hay fuerza, trabajan la fuerza de fricción, ahí está la fuerza de presión, debe ser ahí, y la fuerza de fricción. Pueden ver aquí. Sí, es. Digamos. Ya. Las prensas de extrusión pueden ser horizontales o verticales. O sea, el proceso de extrusión es así, es horizontal. Si el proceso de extrusión es así, es vertical. Dependiendo de la orientación de los ejes de trabajo. Claro, pues, ¿no? El eje, ¿cuál me va a dar? No va a dar el eje del zoom, del RAM. Los tipos horizontales son las más comunes. Las prensas de extrusión son accionadas normalmente por fuerza hidráulica, la cual es especialmente apropiada para la producción semicontinua de secciones largas, como en la extrusión directa. Frecuentemente se usa la acción mecánica para extrusión en frío de partes individuales, tales como la extrusión, tales como la extrusión por impacto, ¿no? ¿Entendió esa partecita? ¿Hay alguna inquietud? ¿Mm? Estamos hablando de la extrusión horizontal, ¿no? Sigamos entonces. Extrusión hacia adelante, estamos viendo, ¿no? La directa. Se pueden hacer secciones huecas, por ejemplo, tubos. Y se pueden realizar gran variedad de formas de secciones transversales. Por ejemplo, en este caso, miren, tocho, este tiene un mandril. El mandril sale por esta salida y a su alrededor sale el tocho. Es el primer paso, ¿no? Identificarlo en el mandril, las características que va a salir. Una vez que ya has identificado cómo va a salir,
se lleva a cabo el proceso de destrucción a través de una fuerza. Y el segundo paso, pues efectivamente acá recién entrado, aquí vamos a ver que ya está casi la mitad. Mira el mandril que va saliendo y va conformando el tubo. Esta es una forma de fabricación de tubos, de tubos redondos, tubos cuadrados o canales. Con respecto a la extrusión indirecta, o sea, hacia atrás, el dado está montado sobre el pistón. El dado está montado sobre el pistón, en lugar de estar en el extremo opuesto del recipiente. Al penetrar el pistón en el material de trabajo, fuerza al metal a fluir a través del claro en una dirección opuesta a la del pistón. ¿Se cuentan? Entonces, pues estamos viendo acá forma, ¿no? El dado que estamos viendo, el recipiente está aquí y la salida es a través del pistón. La forma extruida, estamos viendo acá. Con hueco, ¿no? Empuja y va a salir. Entonces, esta es una extrusión indirecta para producir una sección transversal. Hacia atrás, igualito, aquí está, como hemos estado viendo. Se pueden hacer secciones huecas, por ejemplo, tubos, dice, ¿no? La fuerza que va ahí y el tocho. El tocho es, en este caso yo lo llamaría ya el material mínimo ya. Ese sería ya para decir, ¿no? Hay otro tipo de extrusión. Bueno, la que estamos viendo sigue siendo en caliente. ¿Qué requiere el calentamiento previo del tocho? Por elevación de temperatura hasta la temperatura de recristalización. Eso es lo que se hace en el aluminio. Se precalienta el tocho, o sea, el lingote, el billet. Va a pasar por un horno de calentamiento de lingotes, de billets, y todo está cronometrado, ¿no? Por un cierto tiempo, desde que entra hasta que sale del horno, a una temperatura, automáticamente con un brazo lo agarran, lo ponen ahí y con el punzón, ¡pum! ¿Ya? Se logran mayores reducciones de tamaño y formas más complejas. Reducción de la fuerza en el pistón, mayor velocidad, el mismo. Y reducción de las características del flujo de grano en el producto. Lubricación. Crítico y la lubricación. Vidrio. Metales como aluminio, cobre, magnesio, zinc, estaño y sus aleaciones. La lubricación es, miren, a ver, quiero que me entiendan. Si este es el punzón y acá está la cámara y aquí automáticamente sube el lingote o el billet de aluminio, el tocho tiene que chocar en la cara extrema y empujar, ¿sí o no? Ahora, si yo empujo directo, así como está acá el punzón, es muy probable que me voy a obtener acá piezas, mejor dicho, cantidades mínimas del material. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace normalmente se tiene un disco, en este caso cuidando el diámetro de ingreso a la cámara esa
donde están en todo ese sistema, un disco, así como un plato, un disco de un ancho, un espesor determinado, digamos, de 1 pulgada, por decir, 2 pulgadas. Se entra acá el lingote, el billet, automáticamente se coloca el disco acá y se hace la extrusión allí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el material no se impregne en el punzón. ¿En cuenta? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con ese. La extrusión. En frío tibio. En la gran mayoría de los procesos en frío, o sea, temperatura ambiente, no se requiere calentamiento previo del tocho. Acuérdense que si no lo caliento va a ser más difícil. Pero si lo calentamos a cierta temperatura, no es difícil el proceso. Entonces, ¿qué dice acá? Se logra mayor resistencia, claro, pues, debido al endurecimiento por deformación. Lógico, si está en frío es bastante resistente, bastante duro. Entonces, se puede calcular con tolerancias estrechas, acabados superficiales mejorados, ausencia de capas de óxidos y altas velocidades de producción. Materiales: aluminio, cobre, magnesio, estaño, estamos viendo acá, y estaño, y sus aleaciones. Aleaciones de acero al carbono y aceros inoxidables. Otros procesos de destrucción: destrucción por impacto, como su nombre lo indica, dice, el punzón golpea la parte de trabajo más que aplicar la presión. Se puede llevar a cabo como extrusión hacia adelante, extrusión hacia atrás, o una combinación de ambos. Se realiza a altas velocidades y a carreras más cortas. Se usa para hacer componentes individuales. Se hace usualmente en frío. Se realizan grandes reducciones a altas velocidades de producción. Ejemplo, pasta de dientes y caja de baterías. Ejemplo, ¿no? Digamos. Miren, ahí está el proceso, ¿eh? Podemos visualizar. Acá, por ejemplo, en la parte A, forma inicial de los lados. Y por aquí en este caso, por ejemplo, está destruyendo, o sea, está fabricando tubo. Aquí también, pero este parece ser tubos también, ¿no? Pero tubos pequeños porque tengo acá el punzón, esta es la matriz, avanzar ahí, sigue avanzando. No como estamos viendo acá, ¿no? Penetra con la fuerza y esto sale. En este caso, la forma inicial, material, ya. Acá ustedes pueden ver de igual manera, ¿no? Y este es la forma inicial que tiene el dado, matriz, y por acá viene el puntón a entrar de esta manera. El D. ¿Qué tal está? ¿Se entiende? Entonces, pues es el punzón y ya por supuesto que tiene características dimensionales, porque si no está bien cuadrado, bien centrado el tubo, puede salir por una parte un espesor de pared de 2 milímetros, por otra parte un espesor de pared de 3 milímetros.
debe ser 2 milímetros todos. Eso es lo que se tiene que regular. ¿Ya? Otro proceso, extrusión hidrostática. Nosotros hemos visto el proceso de extrusión hidráulica. Esto es hidrostático. La extrusión hidrostática es una adaptación de la extrusión directa. Se puede usar con metales que son demasiado frágiles para operaciones de extrusión convencional. También se aplica a metales largos. ¿Entiende? Una desventaja de este proceso es que se requiere preparar los tochos iniciales de trabajo. El tocho debe formarse con uso en uno de sus extremos para ajustarlo al ángulo de entrada del lado. Aquí está el pistón, ¿ve? Miren, el pistón que le llaman pistón. Y este es la separación que le hace. Este es lados, y la forma que va empujando, sale. A ver cómo se le quita. Ya la que hemos visto la figurita, ¿no? Esta parte de acá, por ejemplo, para la instrucción de tuberías. También puede ser. Ahora, otra cosa es ver las variables del proceso. Métodos de cálculo. ¿Qué características debe tener el dado? O sea, la matriz. El ángulo del dado y forma del dado. Miren, hacer extrusión, por ejemplo, de este material. Esto está hecho de cobre. También se hace de aluminio. Tal vez es un aluminio pintado. ¿Para qué sirve eso? Esto es en electrónica, ¿no? Que son las laptops, servidores, enfriador. La forma por el factor de forma, definido como la relación entre la presión requerida para destruir, una sección transversal de la forma dada y la presión de destrucción para una sección redonda de una área. Tiene sus parámetros de cálculo, ¿no? Donde K es un factor de forma del dado de destrucción en función de los perímetros, de las variables de procesos, aceros de herramienta y aceros aliados. Los materiales para dados de destrucción en frío incluyen aceros de herramienta y aliados. Sus propiedades desechables. ¿Están leyendo, no? ¿O están esperando que yo lo lea? Ustedes tienen que releer. Las propiedades más importantes de estos materiales son alta resistencia al desgaste, alta dureza en caliente y alta conductividad térmica. Remover el calor. Ese es el dado. Parte conformante de la prensa. Los materiales para dados de destrucción en frío incluyen aceros de herramienta y carburos cementados. Sus propiedades deseables son resistencia al desgaste y buena disposición para retener su forma bajo altos. Los carburos, aceros acarburados,
Se usa cuando se requieren altas velocidades de producción, larga vida de los dados y buen control dimensional. Ya le están llamando dados, pero generalmente se denominan máquinas. Ya le decía dados, vamos a denominarlo a esas matrices dados. Una matriz es grande. Son grandes para hacer procesos de destrucción. ¿Ya? Son variables, ¿no? Presión, tipos de destrucción, los defectos. Esto es interesante. ¿Qué defectos se pueden presentar cuando hago yo el proceso de destrucción? Igualito. Puede presentarse fracturas de punta de flecha, grietas tipo chevron. ¿Ya? Algunos defectos comunes. El reventado central se puede reventar. La tubificación, bolsa de contracción y agrietado superficial. El tubificado, bolsa de contracción, el agrietado superficial. ¿A qué se deben? Muy probablemente, ahora lo vamos a leer, a las temperaturas con el cual se está trabajando. También cuando se trabaja en caliente. ¿A qué se deberán? El análisis de la destrucción, relación de destrucción. ¿Existe una relación de destrucción? Pues tiene que estar en función del tamaño del elemento que va a ser destruido, que se va a formar con el área de la sección transversal del tocho y el área final de la sección recta de la parte extruida. Esa es la relación de destrucción. Ahora, pues, hacer valores para ver esa relación, eso es un índice, que si se puede o no se puede destruir. ¿Se extruye o no se extruye? Ese me va a dar. Entonces, esa relación de destrucción debe tener un cuadro en el cual me dan los valores correspondientes y las acciones a tomar. ¿Ya? Presión y otras variables en la destrucción. Claro, pues, efectivamente, el punzón va a generar acá presión y la longitud del tocho. Este es el tocho que va a sobrar, porque el punzón no va a llegar hasta chocar acá. El punzón va a llegar más o menos hasta este punto. Claro, va a haber desperdicio. Lo que denomina, ¿no? La deformación lineal. Presión ideal de pistón. Deformación real. Análisis de la destrucción, hay de destrucción directa, una serie de parámetros que estamos viendo ahí. Esto lo tiene que ver como cultura. Lo más importante es lo que sale. ¿Ya? Este es un ejemplo. Es como un examen. Un examen, una pregunta, ¿no? Miren lo que dice. Un tocho de 76 milímetros de largo y 25 milímetros de diámetro se extruye en una operación de destrucción directa con un R sub X igual a 4. La relación tiene una sección recta transversal. El ángulo del dado medio ángulo es 90. El metal de trabajo tiene un coeficiente de resistencia de 414 megapascales y un exponente de endurecimiento por deformación de 0,8. Use la fórmula de Johnson a esos valores. Para estimar el esfuerzo de destrucción, determine la presión aplicada al extremo del tocho cuando el pistón se mueve hacia adelante. Entonces, esos parámetros, pues, hay que tabularlos, ver. ¿Para qué? Para obtener, pues, el esfuerzo de destrucción. ¿Se dan cuenta? Entonces, resumen, hemos visto que hay 3 tipos de procesos de destrucción.
frío, tibio y caliente. Cada uno tiene sus características especiales. ¿Qué defectos se pueden presentar si hay una instrucción en frío o una instrucción en caliente? También un poco hemos visto sobre eso, ¿no? Y la relación que debe existir, la relación de instrucción. ¿Para qué? Para que ya nosotros de antemano podemos ver que sí se puede hacer instrucción de este componente. O no, también puede ser. ¿Ya? Entonces, nada más acá todo lo que es instrucción. Este es el proceso que más se utiliza pues en metalmecánica. Con este proceso de instrucción fabricamos tubos, barras, pletinas, fabricamos perfiles, diferentes tipos de perfiles. Para fabricar perfiles especiales hay que fabricar primero la matriz especial y utilizar esas son matrices de instrucción con el acero determinado porque van a trabajar, se trabaja a cierta temperatura, definir el tipo de aleación. ¿Eh? Listo. Hasta aquí viene el parcial, por si acaso. ¿Ya? Y en la próxima clase vamos a hacer, desde que inicia las clases, una retroalimentación de los equipos, que es lo que me han entregado. Y cada equipo va a tomar nota de lo que tiene que hacer posteriormente. ¿Estamos? Listo. Gracias. A ver, vamos a pasar a asistencia. Un ratito. Atentos, voy a pasar a asistencia. Justin Aldave. Presente, profesor. Catherine Presente, Álvarez. Mireia Amao. Presente, profesor. Ángel Barrera. Presente, profesor. Christopher Bendezú. Tony Berríos. Presente, profesor. Nilson Blanco. Presente, profesor. Yamir. Presente, profesor. Rosario. Presente, profesor. Dana. Juan Oscar Campos. Presente, profesor. Aarón Cárdenas. Presente, profesor. Aaron Cárdenas. Ya, correcto. Jonathan Castro. Presente, profesor. Harold Enciso. Presente, profesor. Walter Fuerte. Verónica Gasso. Verónica Gasso. Noé Wilca. Presente, profesor. Álvaro Lino. Presente, profesor. Paulo César. Presente, profesor. Diego Josué. Presente, profesor. Franz. Brian. Presente, profesor. Kelvin. Pari. Presente, profesor. Ingrid Paucari. Presente, profesor. Yanira Pinedo. Presente, profesor. Yanira Pinedo. Rodolfo Porras. Presente, profesor. Escúcheme, cuando yo hago mención el nombre, un ratito prendan su cámara. ¿Ya? Ya. Entonces, seguimos. Rodolfo Porras. Presente, profesor. Fabricio Pozo. Presente, profesor. Ok. Brian Preciado. Presente, profesor. Jesús Quispe. Presente, profesor. Eric Rojas. Presente, profesor. Félix Rosales. Presente, profesor. Héctor Sánchez. Presente, profesor. Ya. Flor
Flor Silva, Kevin Soto, Presente, profesor. Kendi Tito, Presente, profesor. Eduardo Vargas, Presente, profesor. Daniela Velarde, Presente, profesor. Etín Vilches. Bien, voy a repetir, ¿ya? Si acaso. Bendezú, Cayata, Fuerte, Gazo y Vilches. Bien, entonces vamos a buscarlo, ya está. Vamos al tema. Ay, Dios mío. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son, No me quiere aceptar el ingreso. Fui Recién era- 54, profesor. Ya ves, 54, todavía me falta 6 minutos. Hay problemas ahí con la red seguramente. Pongo yo registrar tema y me sale vuelva a intentarlo. Ya voy a intentarlo hasta más tarde. Voy a intentar. Bien, jóvenes, con ustedes, gracias. Entonces, esa es la labor que vamos a hacer nosotros el día. ¿Qué día? La próxima clase, ¿no? ¿Cuándo va a ser la próxima clase? A ver, ¿qué me dice? Fabricio, Profesor, creo que debería ser el 4 de noviembre. después del parcial, correcto. Listo, gracias y nos estamos viendo. Chao. Chao, muchachos. Chao, profesor, gracias.